¿qué sería la ética cristiana? ¿Por qué hablamos de esto ahora? Bien, vamos a definir la distinción entre ética y moral. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una ética cristiana y vamos a ver que el Evangelio nos va a llevar a una ética del Evangelio que, como voy a tratar de demostrar en este podcast, no sé si lo voy a conseguir, y aunque perdamos suscriptores por el camino, Ojo, ¿eh? ojo, voy a intentar de demostrar en este podcast que no tenemos que cumplir la ley, a pesar de todo lo que hemos dicho. Wow. Ojo con eso, ¿eh? Ojo, Uy, 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 ojo, uy. ojo, ojo, ojo. Uy, uy, uy. Pero cuidado, y aquí viene el matiz. La ética del Evangelio es un estándar moral mayor, superior al de la ley de Dios. O sea que, puestos a elegir, sería más fácil la ley de Dios Es más que la fácil la ley ética de del Dios. Evangelio. Uy, Es más fácil la ley de Dios que la ética del Evangelio. Ahora, vamos a ver que eso no quiere decir descartar la ley de Dios completamente. Vamos a ver oye. que sí, que la ley tiene un rol en nuestra salvación. Vamos a ver que la ley de Dios, nosotros nos podemos deleitar en ella. Vamos a ver cómo conjugan todas estas cosas. Pero lo primero que tenemos que decir es, en el Nuevo Testamento hablamos de la ética cristiana, la ética del Nuevo Testamento, la ética del Evangelio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la palabra ética? Bueno, hay una distinción que en nuestros días se ha perdido, porque nosotros hablamos indistintamente de ética y moral. Pero la ética y la moral no son lo mismo, ¿vale? La palabra moral significa costumbres. Entonces, nuestra sociedad tiene ciertas costumbres. Hay cosas que están bien vistas y cosas que están mal vistas. Se va deteriorando con el tiempo, la moral va cambiando, hay costumbres que antes se mantenían, que hoy en día no se mantienen. Por ejemplo, una tontería, ¿no? Pero yo siempre me acuerdo cuando en casa de mis padres, delante de casa teníamos una tiendecita muy pequeña bueno, vendían un poquito de todo como en el supermercado, pero una tienda muy pequeñita donde íbamos a comprar el pan y cuando nos faltaba un poquito de leche, harina, huevos o lo que fuera, íbamos a esa tienda. Pero mi madre hacía la compra en el supermercado porque era más barato. Entonces la compra de la semana íbamos al supermercado y de vez en cuando íbamos a comprar alguna cosa a la tienda. O solíamos ir a la tienda para las cosas del día a día, ¿no? Pero yo me acuerdo que en esa época mi madre y las vecinas y todo el mundo tenía como muy presente no ir con las bolsas del supermercado, estaba mal visto ir con las bolsas de haber ido a comprar al supermercado, a ir a la tienda de la competencia. ¿Sí? Sí. Y eso es algo que hoy en día nos daría completamente igual. Tú explícaselo a un chaval ahora de 15 años. No te va a entender. Sí, pero ¿No? a mí me pasa eso, ¿eh? Un ¿Sí? poquito como que cuando voy al súper debajo de casa, es como que si vas con la otra bolsa, es como que es un plan, les estoy fallando, es como una atracción, ¿sabes? Claro, que tenía mucho sentido porque evidentemente conocíamos a la tendera. Sí, sabes que hay sustento también ahí, como Sí. que. Uf, sí, sí, sí. Pero esas cuestiones moralmente Sí. estaban mal vistas, Sí, ¿no? sí, Ahora, la moral, digamos que es una ciencia descriptiva. O sea, se encarga de entender qué está bien visto o mal visto en una sociedad. Eso es la moral de una sociedad, o de un colectivo, lo que sea. Ahora, la ética es distinta. La ética es, indistintamente de cómo sea la moral de mi sociedad, de mi contexto, de mi iglesia incluso, yo voy a actuar de esta manera. Vale. ¿Sí? Por eso hablamos de ética cristiana. O sea, la ética es qué voy a hacer yo en mitad de este contexto. Entonces, la ética es prescriptiva, o sea, y se basa en principios, en deberes. O sea, yo voy a hacer esto, debo hacer esto, otro. Y no se basa en la mera observación de las costumbres, que vendría a ser la moral. Entonces, conviene entender que nosotros vamos a hablar de ética cristiana. Vale, o sea, una cosa sería la moral, que es qué hacemos y qué no hacemos. Sí. Y la ética estudia el por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos o no deberíamos hacerlo. La ética estudia el porqué y se basa en principios de cómo me voy a comportar yo. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, yo no importa si está bien visto robar. Yo tengo un convencimiento de que no debo robar. Mi ética cristiana me dice que yo no voy a robar.
Entonces, aunque esté bien visto ver el fútbol pirata, por ejemplo, yo no voy a ver el fútbol pirata. Y no me parece bien que esté tan caro como está ahora. Pero eso no me da derecho a robar. Y es una de las formas que tiene, yo diría, el robo. Entonces yo no veo el fútbol pirata, ¿sí? Y moralmente, en nuestra sociedad puede estar incluso bien visto. Nuestras iglesias puede estar, en un momento dado, normalizada la murmuración. Y un cristiano tiene que decir, aunque sea algo normal que mis hermanos suelen hacer, yo voy a decir, no, yo no voy a murmurar del que no está presente, porque así entendemos que es nuestro deber cristiano, ¿no? Entonces, esa ética cristiana es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿sí? Muy bien, pues vamos a ello. Claro, ¿cuál es el fundamento entonces de nuestra ética cristiana? Porque si tenemos todos una ética cristiana, ¿eso de dónde sale? El fundamento de nuestra ética cristiana es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio lo ha cambiado todo. Como vamos a... No quiero adelantarme, pero como vamos a estar viendo, lo que Jesús hizo y logró en la cruz ha cambiado lo que nosotros debemos hacer. ¿Me explico? Entonces, ha aumentado ese deber que tenemos para con Dios y para con los demás. ¿Por qué? Porque hemos recibido muchísimo. Pongo un ejemplo. La ley, dice Jesús, que se resume en 2 grandes mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el Nuevo Testamento dice también el Señor: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ojo, ese mandamiento no es el mismo mandamiento. Que ya es grande el amar al otro como a ti mismo. O sea, imagínate Sí. ya cuánto nos amamos a nosotros. Claro. O sea, que eso es muy fuerte, ¿eh? Es muy gracioso en cierto sentido. Uno ya no lo podemos cumplir. Como a nosotros mismos ya no lo podíamos cumplir. Ya somos incapaces de amar a los demás como nos amamos a nosotros. ¿Sí? Pero es que la ética cristiana dice, sí, eres incapaz, pero tu deber va más allá. Amar a tu prójimo como a ti mismo sería lo justo. Pero es que tú no has recibido justicia, tú has recibido gracia. Entonces tú ahora debes más. Entonces, la ética cristiana lo ha cambiado todo, por muchos motivos, como vamos a ver, porque Cristo cumplió la ley, y eso tiene una serie de implicaciones, pero también porque en la gracia que hemos recibido en Cristo, ahora nosotros debemos muchísimo más. Es como, a mí me gusta ilustrar esto con la parábola de los 2 deudores, ¿verdad? El rey tenía un deudor que le debía 10.000 talentos y ese hombre le pide piedad, le pide tiempo, le pide misericordia y el rey se lo concede. Pero luego este siervo va a un consiervo suyo y le reclama muchísimo menos. Ese es grave. Ahora, ¿tenía derecho para reclamarle su deuda, lo que el otro le debía? Estrictamente sí, Claro, pero no a la luz de haber recibido un perdón tan grande. claro. Entonces, nosotros hemos recibido tanto que ahora la ley no vale. Tenemos un estándar aún mayor que la ley. Entonces, Cristo ha venido, ha cumplido la ley y nos ha dejado un estándar de ética y de moral mayor que el de la ley. Acuérdate, Mario, que el Señor Jesús nos dijo que si nuestras obras no eran, si nuestra justicia no era mayor que la de los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Entonces, tener la justicia de los fariseos o la justicia que los fariseos pretendían tener no es suficiente. Necesitamos un nivel de justicia mayor. Y esa es la ética que tenemos en el Evangelio. ¿Te ríes por algo en concreto? ¿Querías comentar algo? No, por lo de los fariseos. Como que siempre los tenemos como caricaturizados sería. Sí, puede ser. Y nosotros también le miramos por encima, los tenemos entre nosotros y no serían, me gusta como dice nuestro pastor David, ¿no? Como que si se presentara Satanás en la iglesia no sería, ¿no? Con el tridente y la cola, pues lo mismo, no los veríamos a los fariseos tan rápido.
pero No, están. Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio de, oye, que los fariseos no es algo que quedó atrás. Hay principios de esta gente que siguen vigentes por el propio pecado de, bueno, que tenemos nosotros, ¿no? claro que sí.